Vamos a ver los piquetes de referencia en los moldes básicos. Además, algunos detalles importantes dentro de los moldes básicos que debemos de cuidar. Por ejemplo, los moldes para transformarse, ninguno de ellos deberían de tener costura, porque se van a transformar. Una vez transformados en la extracción, después de ello le vas a poner la costura, el consumo que tú quieras de costura, ya sea en recta o en overlock. Las líneas de origen para hacer transformaciones son muy importantes en todos los casos, la altura del codo en la manga, hacia dónde va la altura de la sisa y el centro de la manga. Como en el pantalón debemos de tener la altura de la cadera, la profundidad del tiro, la línea central que es la del quiebre del pantalón. Ninguna de las partes del pantalón, ya sea delantero o espalda, ninguna debería de tener costura, como en todos los anteriores. En la mayoría de las moldes yo te recomiendo que los piquetes de referencia tengan, por ejemplo, para el delantero, un piquete, pero en la misma dirección, que haya una coincidencia con el de la espalda, lleve dos. Si yo no le veo que es delantero y es espalda, con el hecho de ver estos dos piquetitos ya sé de qué parte del pantalón estoy hablando, ya sea el delantero por ver un piquetito o la espalda. Y con todo y eso, también te recomiendo que pongas la letra, ya sea la D y la E. Además que de qué talla o de qué cliente estás hablando cuando es una base que vas a transformar. En el caso del talle también, es necesario que el ancho de la espalda esté marcado por donde pasa la sisa y la línea de entalle, que es la de entalle le llamo porque aquí estamos quitando pinza. En el delantero también la línea de entalle, la altura de bajo pecho, la altura del pecho y la pinza de costado. La dejo así abierta porque son básicos para transformar. Si yo necesito o decido hacer un pivoteo, ya tengo esta cavidad que la voy a girar hacia donde yo decida según mi transformación. Y lo mismo, estas dos piezas, las diferencias están en que el delantero trae pinza por el pecho y la espalda solamente la pinza de entalle y la pinza que nos va a dar una curvatura en la sisa por la espalda. Tenemos también los básicos de la falda. El básico de la falda, igual que el pantalón, debemos de observar que la coincidencia de los piquetes, como en este caso, primero hay que ponerlos en el costado y segundo que coincidan. Con un piquete estoy denotando que este es delantero, con dos piquetes es la espalda. A este piquete de referencia nos indica que estamos en la profundidad de la cadera, en la altura de la misma. Estas líneas de origen nos marcan las líneas de entalle. Por aquí iría la pinza. Ya estos básicos tienen un extra de 3 centímetros de pinza. En la espalda hay 3 centímetros de pinza en el delantero. ¿Por qué no están marcados? Las que yo respeto, las que siempre pongo, son las de los talles, porque debe de coincidir según mi decisión en la transformación que yo vaya a hacer. Si yo voy a hacer una falda sola, tal vez voy a eliminar esta pinza y le voy a quitar el extra del material en el centro o en el costado, según mi diseño. Si voy a hacer un enterizo, en el caso de un vestido, si voy a hacer un enterizo, recordemos que, bueno, en mis básicos, yo siempre le bajo 2 centímetros en la parte, 1 centímetro en la parte del delantero, pero en esta misma dirección le voy a empatar la pinza que corresponde con una continuidad del talle, porque sería a una sola pieza y debe de medirnos exactamente la cintura del talle con la cintura del delante de la falda y los dos, lógico, tendría que tener ancho de la pinza. Si tu transformación requiere de un corte en la cintura, entonces
Puedes eliminar la pinza o, si requiere tu diseño, pinza, pastelón, etcétera, buscar que haya una coincidencia en esta. Si por alguna razón pivotaste esta pinza y la giraste hacia un lado y aquí necesitas un pastelón, bueno, pues esa coincidencia tendría que estar acá. Es por eso que te recomiendo que los básicos, tanto de la falda como los del pantalón, no tengan sus pinzas marcadas, pero sí debe de coincidir en el ancho de las cinturas. Depende de tu transformación. Un enterizo, como pudiera ser un palazzo o un overol, lo veríamos de esta manera. Le haríamos toda la ampliación que le hace falta, pero continuaríamos ya sea con un corte o con la pinza o con un pastelón o con lo que sea, nos tiene que coincidir. Esta parte que nos falta se le quita cuando es pantalón, pero cuando lo vamos a hacer un enterizo, vamos a unir completamente esta línea sabiendo que aquí yo traigo 2 centímetros que baje en el tiro del delantero para que a la hora de sentarnos no nos sobre esa tela. Y en la espalda, ya cuando veas el capítulo de los básicos de cada uno de ellos, en la espalda, en esta altura, pues traemos 3 centímetros de más, porque la curvatura de la prolongación del tiro de la espalda requiere por la pompi un poquito más de tela, para mayor ajuste. Y la espalda nos tiene que coincidir en lo que vamos a transformar, como pudiera ser la continuidad de la pinza. Por eso, tanto la espalda como el delantero no llevan pinzas ni en falda ni en pantalón. Otra cosa que te quiero recordar es que estas líneas de origen, las que yo le llamo líneas de origen, que desde el principio están, todas estas líneas, nunca las debemos de perder ni cuando hagamos la transformación, porque estas líneas, cuando veas el capítulo de cómo hacer tu escalado, cómo hacer más grande o más pequeña las piezas, según la talla que quieras lograr, son necesarias porque de ellas en el plano cartesiano vamos a movernos a más o a menos en X y en Y. Es muy sencillo, pero si no tienes unas bases correctas, unas bases que ya hayas comprobado, unas bases con todas las pinzas, los piquetes de referencia, las coincidencias entre una pieza y otra. Por ejemplo, este es costado y costado y deben de coincidir de arriba a abajo y debe de coincidir en los largos. Si no coincide, no está bien y vas a tener una transformación errada. Estos son algunos de los detalles importantes para hacer transformaciones a partir de un básico.